Yo le voy a ser honesto, en la medida que pasan las noticias y leo sobre Trump, sobre Ron DeSantis como prometedores candidatos para el Partido Republicano en las siguientes elecciones en Estados Unidos, y veo lo que pasa en Italia con Giorgia Meloni, o de repente veo el fenómeno chino y el crecimiento chino, yo me hago una pregunta, y es: ¿qué influencia tiene realmente la globalización como proceso cultural, económico en los países, o cuál es la influencia que tiene el nacionalismo dentro de los países? Porque ustedes saben, de alguna u otra forma estamos hablando de dos tendencias que son relativamente antagónicas. Es por eso que el día de hoy creo que un tema que pudiese ser interesante mencionar es en qué consiste cada uno de ellos. Entonces quiero dedicar el episodio a hablar sobre esto, así que empecemos. Lo primero que podemos decir es: ¿qué es la globalización? La globalización es un fenómeno que ha transformado la economía mundial en las últimas décadas. Consiste básicamente en una creciente interconexión e interdependencia de los países a través del comercio, las finanzas, la tecnología, la cultura. Además, aunque algunos argumentan que la globalización, que este factor ha impulsado el crecimiento económico, el desarrollo en todo el mundo, también otros creen que ha causado desigualdades y tensiones en las economías y sociedades. Hay evidencia histórica que apoya ambos argumentos. De hecho, un ejemplo puede ser que en la década de los 80 muchos países en desarrollo adoptaron políticas económicas neoliberales que fomentaron la liberación del comercio y la inversión extranjera. Esto llevó a un aumento significativo en el comercio global y la inversión. 2021 fue un año récord para el comercio entre China y América Latina. En total, el valor del comercio registrado fue de 450.000 millones de dólares. Esto en medio de los problemas de la cadena de suministro y la crisis generada por la pandemia del coronavirus. La cifra del intercambio comercial es reflejo de una enorme complementariedad, según algunos expertos. Actualmente, China es el segundo mayor socio comercial de la región y el comercio entre las dos partes aumentó un 41% respecto al año anterior. En algunos países, como por ejemplo China e India, experimentaron un crecimiento económico también impresionante. Sin embargo, hay también evidencia de que la globalización ha causado las desigualdades económicas. Esto es muy importante saberlo porque esto es el epicentro de, por supuesto, los discursos políticos por lo menos el último siglo con los políticos. Por lo menos en la década de 1990, la globalización fue culpada por la crisis financiera asiática y la caída de los precios de las materias primas. Muchos países en desarrollo experimentaron una disminución de su crecimiento económico y un aumento en la pobreza y la desigualdad. En cuanto al impacto actual de la globalización en las economías del mundo, hay varios argumentos a favor y en contra. Por un lado, la globalización ha impulsado el comercio y la inversión en todo el mundo, lo que ha llevado a una mejor producción y crecimiento económico. También ha permitido a las empresas obtener acceso a mercados y recursos en todo el mundo, lo que habría aumentado evidentemente su eficiencia y su competitividad. Por otro lado, algunos argumentan que la globalización ha aumentado las desigualdades, como lo decíamos anteriormente, entre los países dentro de ellos. Por ejemplo, algunos países desarrollados han visto una disminución en los empleos manufactureros y un aumento en los empleos de servicios, mientras que muchos países en desarrollo han experimentado una mayor explotación laboral y una mayor brecha entre ricos y pobres. Son los reclamos de campesinos y de comunidades indígenas y afroamericanas históricamente marginadas. Protestas en América Latina. Las causas varían de país en país, pero hay una que se repite muy a menudo: la desigualdad. Y es que pese a que la región es rica en recursos y a que algunos países latinoamericanos registraron un crecimiento económico en las últimas décadas, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Por favor, trata de entender este concepto como si vivieras en Latinoamérica o vivieras en México, por ejemplo, en Centroamérica, y de repente una de las fábricas que estaba localizada en Estados Unidos se trasladó a México, permitiendo que en la zona haya mayor empleo, como pretenden hacer actualmente con la fábrica de Tesla, ¿no? Pero bueno, en el caso actual, México ya es pilar en crecimiento económico manufacturero en otros medios. Entonces, pero podemos hablar en el caso de El Salvador, un país que es pobre, o Venezuela. Es importante que veas este concepto como si vivieras realmente en uno de estos países y entendieras la diferencia para lo que representa para las personas que perdieron su empleo en Estados Unidos, por ejemplo, y las personas que están ganando su empleo en países como de Sudamérica por haber adoptado esa misma compañía, esa misma fábrica. Ahora, la globalización
ha llevado además a una mayor concentración de poder económico en manos de pocas empresas y países, lo que ha debilitado la capacidad de los gobiernos para regular y controlar la economía. Esto ha llevado a tensiones políticas y sociales, así como una mayor desconfianza en los sistemas económicos y políticos. Esto es importante para mí porque seguramente usted se encuentra en una posición cuando va a votar por un candidato en el que no sabe si realmente la propuesta que este candidato trae sobre la mesa vaya a llenar las expectativas de todos los votantes. Por otro lado, me gustaría definir también el hecho del nacionalismo, que como le digo, vendría siendo como una versión antagónica de lo que estamos hablando. El nacionalismo es una ideología política y social que se enfoca en la promoción y defensa de la identidad nacional, cultura, la soberanía de un país. Pero ¿por qué el nacionalismo es tan importante en este contexto? Escuche, el nacionalismo puede ser utilizado por los gobiernos como una estrategia para consolidar su poder y mantener la unidad y cohesión de su sociedad. Las políticas nacionalistas han sido adoptadas por muchos países a lo largo de la historia con el objetivo de proteger sus intereses, fomentar su desarrollo. Estas políticas tienen el objetivo principal de fortalecer la economía, la cultura, la identidad nacional. A continuación, le voy a presentar algunos beneficios de las políticas nacionalistas. Primero, las políticas nacionalistas pueden ayudar a proteger la economía de un país. Al promover la producción, el consumo de los productos nacionales, y los gobiernos pueden proteger a las empresas trabajadoras locales y de hecho fomentar el desarrollo o el crecimiento económico interno. Los aranceles y barreras comerciales también pueden ser utilizados para proteger la economía nacional de una competencia extranjera desleal y garantizar la seguridad alimentaria y energética del país. Muy importante. Segundo, el nacionalismo puede promover la cohesión social y la identidad cultural de un país. Los valores, creencias, tradiciones culturales pueden ser utilizados para unificar a una población y fomentar el sentimiento de pertenencia y orgullo nacional. Esto puede ser especialmente importante en países con poblaciones diversificadas y conflictivas. En el caso de Venezuela, ya nuestro ha pasado a un tema más nacionalista, a volverse un tema casi hasta chauvinista, cuando uno sale y dice que Venezuela es el mejor país del mundo y no sabe ni siquiera por qué lo dice. Pero en todo caso, el nacionalismo puede ser utilizado para promover la seguridad nacional y la defensa de una soberanía. Al fortalecer las Fuerzas Armadas y la infraestructura de seguridad nacional, los gobiernos pueden proteger su población y su territorio de, obviamente, amenazas extranjeras. Además, el nacionalismo puede ser utilizado para fomentar la cooperación internacional y el diálogo entre países. Sin embargo, también hay críticas a las políticas nacionalistas. Algunos argumentan que las políticas nacionalistas pueden ser utilizadas para justificar racismo, la exclusión, la discriminación hacia minorías étnicas y religiosas. Además, las políticas proteccionistas pueden impedir la cooperación y la innovación de la economía, limitando la cooperación internacional. Esto es una de las cosas que argumentan los opositores al nacionalismo en ese sentido. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. Uno de los casos más icónicos, por supuesto, ya lo hemos mencionado antes, pero es el caso de China. Este país ha implementado una estrategia de desarrollo económico basada en el control estatal de los sectores clave de una economía y en la promoción de empresas nacionales. Algunos ejemplos de cómo este modelo ha proporcionado el bienestar económico son, por ejemplo, el crecimiento económico sostenido. China ha experimentado un crecimiento económico sostenido durante las últimas décadas con una tasa promedio del 6.8 en el PIB desde el 91 hasta el 2019 según los registros, ¿no? Este, por ejemplo, tiende a ser la razón por la que mucha gente muchos progresistas, mucha gente arrimada a ideologías de izquierda utilizan para defender el crecimiento económico, pero ya vamos a hablar de eso más tarde. La reducción de la pobreza también es un tema importante. Según los datos del Banco Mundial, la tasa de pobreza en China se ha reducido un 88% desde el 1981 al 0.6% en 2019, lo que significa más de 850 millones de personas que han salido de la pobreza en las últimas décadas. Esto se ha mencionado muchas veces como uno de los pilares, como tal, fundamental del crecimiento económico de China. Es la tercera. China ha invertido masivamente en infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, todo lo que ha mejorado la conectividad del país y ha impulsado el comercio, la actividad económica. Cuando pienso en este punto, no me extraño por lo menos que el presidente Joe Biden insista en la creación de puentes, estructuras, que decía que en algún pasado Estados Unidos era pilar en estas cosas y hoy en día es olvidado.
En ese sentido, creo que vale la pena reflexionar en torno a lo que hoy en día significa crecimiento económico y de qué manera el crecimiento económico se puede manifestar en la sociedad. Me parece que el tema de construir carreteras, vías, sigue siendo como un elemento medular del crecimiento económico del último siglo. Creo que no responde a las necesidades actuales de cómo un país realmente debe crecer. Recientemente escuchamos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el presidente Nayib Bukele quiere reducir los impuestos a las compañías tecnológicas o el desarrollo de software. A mí me parece que puede ser una medida que obedece más los tiempos actuales. Sin embargo, hay mucha más tela que cortar en ese aspecto, pero es bueno traer esa reflexión a la mesa. El cuarto punto es la promoción de empresas nacionales. China, obviamente, como usted sabe, ha fomentado el desarrollo de empresas nacionales a través de políticas de protección y apoyo financiero, lo que ha permitido la creación de gigantes tecnológicos como Alibaba, Tencent, Huawei, que han tenido un gran impacto en la economía mundial. Seguramente vio que hace poco se reunió el CEO de TikTok y él explica que no tiene ninguna relación con China. El problema es que los norteamericanos tienen miedo de que la información de los usuarios, que son 150 millones, una cosa así loca, no tengo el número en la cabeza, usan la aplicación, y como los datos que esta gente usa en la aplicación sean utilizados por la compañía matriz que es partner o socia del Partido Comunista Chino. But you're sidestepping, or I haven't read anything in terms of TikTok, how you can actually say, and you spoke in your opening statement about a firewall relative to the data. But the Chinese government has that data. How can you promise that that will move into the United States of America and be protected here? Congresswoman, I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us. We have not provided. Well, you know what? I find that actually preposterous. I have looked in. I have seen no evidence of this happening. And in order to assure everybody here and all our users, our commitment is to move the data into the United States to be stored on American soil by an American company, overseen by American personnel. Como usted bien sabe, como lo estoy explicando ahora, el Partido Comunista Chino tiene una participación importante en todas estas empresas. Y es un tema que se ha venido abordando la última semana. Y también es importante, así que si tienes TikTok te recomiendo que lo elimines. No, mentira, es un chiste. Ahora, desarrollo de sectores estratégicos. Este es el punto número 5. China ha identificado sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología. Ha invertido en su desarrollo para convertirse en líder mundial en este sector. Cuando uno entra en la biblioteca de Shanghái no solo se encuentra con libros. Este es el nuevo miembro del equipo de atención al público, un robot que puede responder a más de 200 preguntas. Por ahora la tasa de precisión del robot en su respuesta ronda el 70%. Estamos renovando la base del conocimiento del robot y ajustándola cada día para incrementar su precisión. Esperamos que la tasa de precisión supere el 95% en medio año. Ahora, quiero hacer una apreciación personal al finalizar de este ensayo oral. Existen factores endógenos casi de carácter histórico o antropológico que contribuyen al crecimiento de China. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo sé que hay mucha gente arrimada a movimientos progresistas o de izquierda que insisten en que el crecimiento de China fue debido a la centralización y el estatismo y el comunismo, etcétera, todas esas cosas que dicen. Pero yo les voy a decir, el crecimiento económico de China no solo está determinado por esas cosas. Realmente lo que yo creo que contribuye al crecimiento de China ha sido, como yo digo, unas razones casi que históricas o antropológicas, incluyendo un partido único, la cercenación de derechos, la centralización del poder. Todos estos elementos han permitido homogeneización de la sociedad, permitiendo el crecimiento de ella. Yo insisto en que esto se tiene que plantear porque mucha gente habla con mucha facilidad del crecimiento económico de China y cómo 850 millones de personas salieron de la pobreza, pero creo que el tema es más complejo que eso. Los chinos están acostumbrados a trabajar, los chinos se reúnen en familias, se reúnen con sus familias 3-4 veces al año. Hay unas razones conductuales que operan en el desarrollo económico de este gran país. China pasó por guerra en todo caso, entonces es realmente muy complejo porque nosotros ni hemos lidiado con ese tipo de situaciones, ni tenemos una cultura de trabajo como la tiene China. Ahora, otro ejemplo clave es Corea del Sur, ya que desde la época de 1960, Corea del Sur ha implementado políticas económicas que promueven el desarrollo en industrias estratégicas. Seguramente ustedes conocen marcas que vienen de Corea del Sur.
además que la exportación de productos manufactureros. Algunos ejemplos como este modelo ha proporcionado bienestar económico son, por ejemplo, el crecimiento económico sostenido, como en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que es un país abierto a la democracia y a la independencia de poderes. Tiene un crecimiento económico del 7.5% desde el 60 hasta el 2019. De hecho, tiene mayor crecimiento económico que China. Corea del Sur ha desarrollado una industria manufacturera competitiva a nivel mundial. Las empresas líderes en sectores como la electrónica, la automoción, la maquinaria han crecido de una manera sin precedente en ese país. La reducción de la pobreza, según los datos del Banco Mundial, la tasa de pobreza de Corea del Sur se redujo un 51%, desde el 60 hasta el 2019 a 1.1%. De hecho, China mantiene este número mayor. Ha disminuido más la pobreza China que en este caso Corea del Sur. En todo caso, la inversión en la educación es muy importante. En tecnología, Corea del Sur ha invertido en la educación y la tecnología para desarrollar una fuerza laboral altamente competitiva, mantenerse a la vanguardia de la innovación. Esto es muy importante. La protección de la industria nacional, también Corea del Sur ha protegido su industria nacional mediante la imposición de barreras comerciales y esto ha permitido el crecimiento y desarrollo de sus industrias estratégicas. En conclusión, las políticas nacionalistas pueden tener beneficios significativos para la economía, ¿cierto?, la cohesión social y la seguridad nacional de un país. Sin embargo, también hay riesgos y desafíos asociados con estas políticas. En cuanto a la globalización, esta ha tenido también un impacto significativo en las economías del mundo, tanto positivo como negativo. Si bien ha impulsado el crecimiento económico, también ha producido o causado desigualdades económicas y tensiones. Es importante reconocer también que el matiz entre definir lo que es comunismo, socialismo, anarquismo, anarcocapitalismo, todas las manifestaciones o modelos económicos que se han manifestado hasta ahora, son matices que integran el término de globalización y nacionalismo. Y yo en lo personal creo que los modelos deben orientarse a mayor libertad del individuo. Dicho esto, siento también de que nuestras sociedades han pensado que adquirir las libertades y las independencias de poderes es un derecho. Y se les olvida que tener libertad en cierto sentido también exige una responsabilidad. Sobre todo en Occidente entendemos la libertad como hedonismo, entendemos la libertad como que podemos hacer lo que nos dé la gana, pero es que en realidad la libertad viene acompañada de una responsabilidad gigante. En todo caso, porque hay una implicación en la libertad de pensamiento, hay una responsabilidad asociada a poder decir lo que nosotros queremos y mucho más si tienes muchos seguidores en cualquier plataforma. Entonces, bueno, dime tú qué piensas sobre este pensamiento. A mí es un tema que llama mucho la atención. Y además agradezco que te hayas tomado el tiempo de escucharme estos minutos. Así que espero verte en una próxima oportunidad. Déjame en los comentarios a ver qué piensas y por favor, la mejor manera que puedes hacer para apoyarme en este proyecto es siguiéndome. Bueno, espero verte en una próxima oportunidad. Mi nombre es Manuel Zambrano y este se llama El Golpe. Así que nada, hasta luego.